Bienvenidos emeritanos, si me permiten el neologismo, porque emeritenses ya estaba cogido. Bienvenidos a una nueva sesión de Emeritus, una sesión en la que vamos a charlar con una persona y un personaje, yo diría que único, y lo digo con bastante conocimiento de causa. Nos acoge hoy la Biblioteca Histórica de Santa Cruz, en el Palacio de Santa Cruz, en la sede del Rectorado de la Universidad de Valladolid y de la zona noble de esta universidad casi octogenaria, octocentenaria, y nos recibe porque yo creo que es el lugar más apropiado para hablar con el invitado de hoy. Esta es de alguna manera su segunda casa. Aquí se conservan incunables obras de un valor incalculable, códices, manuscritos, documentos en general, sobre los que el personaje que nos acompaña hoy ha trabajado durante prácticamente toda una vida. Hay dos elementos capitales en su vida. Uno podría ser esta casa, este Palacio de Santa Cruz, esta Biblioteca Histórica de Santa Cruz, y el segundo es sin duda Hernando Colón. Hernando Colón, el segundo hijo de Cristóbal Colón, bibliófilo, cosmógrafo y hombre que llegó a atesorar en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, la mayor colección de libros que yo creo que existía en el planeta, por lo menos de forma particular, ¿no? Hablamos de alrededor de unos 15.000, más de 15.000 volúmenes. Quizá hoy en día los que intentan intuir el futuro los podríamos llamar como tecnólogos, ¿no? Son esa gente que intenta intuir qué va a pasar en el futuro. Pero si hablamos de nuestro pasado, entonces tenemos que echar mano de una figura que es la del paleógrafo, ¿no? Aquel que sabe leer y entender los documentos antiguos. Y eso es precisamente José Manuel Ruiz Asencio, que es la persona que nos acompaña hoy. José Manuel, muchas gracias por estar en Emeritus y por ser un invitado especial también de este programa. José Manuel Ruiz Asencio es catedrático de la Universidad de Valladolid, ahora es profesor emérito, catedrático de paleografía y de diplomática de la Universidad de Valladolid desde los años 70 del siglo pasado, ya ha llovido un poquito. Es miembro de la Real Academia de la Historia, es miembro del Comité Internacional de Paleografía Latina, uno de los pocos españoles que forma parte de ese comité, es Premio Castilla y León de Humanidades 2016 y es autor de, bueno, yo creo que más de una treintena de obras propias, un montón de colaboraciones en obras colectivas, ha dirigido más de 20 tesis, creo que 21 a 22 tesis doctorales en la universidad. En fin, es un hombre de una trayectoria difícilmente igualable. Y con él vamos a hablar hoy y vamos a conocer un poco más su vida y su trayectoria profesional. José Manuel, Sevilla, Madrid, Valladolid, podría ser una línea de AVE, casi, ¿sabes? Pero esa es tu vida, ¿no? Sí, Sevilla, Madrid, sí. Valladolid. Cuéntanos un poco cómo es. Bueno, yo hice mi bachillerato en el Instituto San Isidoro de Sevilla, que era el único masculino que había en mi tiempo. Había un femenino que estaba en el parque, afuera del parque de María Luisa, se llamaba El Murillo, ¿no? Y tuve un profesorado realmente fuera de serie. En particular, marcaron mi vocación hacia las letras dos personas. Y una fue Vicente García de Diego, que era catedrático de latín, y el otro Eugenio García Lomas, que era catedrático de francés. Este último, un gran humanista, un hombre de un empaque realmente extraordinario. Y ellos, desde principios, desde el segundo de bachillerato, pues me ayudaron, me llamaron, me incitaron a seguir. Bueno, y terminé la carrera, la revalida de cuarto me dieron matriculado de honor y la revalida de sexto me dieron otro matriculado de honor, con lo cual cumplí perfectamente con la tarea. Y yo me decidí por letras pensando en literatura, pensando en aquella época, en cuarto terminado, teníamos que elegir entre ciencias y letras. Y bueno, todo el mundo pensaba que yo, un niño de matriculado de honor en matemáticas, me iba a ir por ciencia y yo me fui por letras, con una nebulosa de literatura, de abogado, bueno.
y al final, bueno, pues me decidí por letras, por historia, porque era lo único que había en Sevilla. Si no, yo seguramente hubiera estado en Madrid, hubiera hecho otra especialidad, pero en Sevilla solo había historia e historia de América. Y el profesorado era también excelente. Hay figuras, por ejemplo, historiadores medievalistas, estaba Julio González, que los castellanos les debemos una gran parte de la producción, de su producción histórica se dedica a los reyes de Castilla y de León, ¿no? Que una persona, bueno, una persona excepcional, ¿no? Estaba Juan de Mata Carriazo, que era todo un señor con un empaque extraordinario. Y después una persona que me ayudó mucho y que me llevó de la mano de la facultad y que siempre pensó en mí fue, que era entonces decano, era el de literatura, Francisco López Estrada, que era catalán y bueno, pero casado con una malagueña y bueno, una persona, bueno, yo quería mucho a él. Y después otros dos ya directamente relacionados con mis disciplinas, que era Antonio Blanco Frejero, de arqueología, catedrático de arqueología, miembro de la Real Academia de la Historia, un orador soberbio, hablaba alemán, wie ein Deutsch, como un alemán, ¿no? Y hablaba inglés, bueno, era un hombre cosmopolita, y mi maestro Tomás Marín, que era cura incardinado en Tarazona, cura de los antiguos, de los que decían misa en latín y de culo, ¿no? Y bueno, que para mí fue como un padre, siempre se preocupó de mí, siempre, y me hizo catedrático con 31 años. De mi disciplina, porque yo inicialmente yo me dedicaba a medieval, yo iba para medievalista, y me había formado muy bien. Las lenguas, el latín lo dominaba, había publicado cosas de epigrafía, había publicado cosas de numismática, había los instrumentos estaban estupendos, ¿no? Yo ahora incluso sabía árabe, ¿eh? Los 2 primeros años de haber terminado la carrera en Sevilla, expliqué una asignatura de lengua árabe que yo había estudiado intensamente, durante todas las vacaciones, todos los veranos a estudiar con libros extranjeros, a estudiar la lengua árabe, pensando que un medievalista español, alto medievalista, tenía que saber árabe, porque si no, quedar oscura esa zona, ¿verdad? Pues bueno. Y publiqué incluso una crónica árabe con las campañas de Almanzor, con las primeras 25 campañas de Almanzor, sí. Y de ahí a Madrid. Mi maestro, yo hablaremos luego de la Colombina, supongo, ¿no? Sí. Yo trabajaba con mi maestro desde primero de carrera, Y porque él quería alguien que supiera algo de latín para ayudar a su proyecto de la Colombina. Y bueno, empecé yo a trabajar con él. Y cuando mi maestro sacó la cátedra de Madrid, que anduvo viendo qué tal, que era la antigua de Millares, ¿no? Me propuso que me fuera con él, ¿no? Nos conocíamos muy bien, nos entendíamos. Yo era un trabajador infatigable, siempre lo he sido toda mi vida. Y él estaba muy contento conmigo, ¿no? Bueno, tenía además confianza absoluta en el plano científico y entonces me llevó a Madrid. Me empecé de becario, estuve de becario en la residencia de estudiantes de la calle Pinar, ¿eh? Salía de la residencia y tenía a mi derecha la biblioteca, el Archivo Histórico Nacional, y a la izquierda el Instituto Enrique Flores. O sea que con un momentillo me ponía yo a trabajar, sí. Fueron años felices, años productivos, porque allí en Madrid, claro, la novia la había dejado en Sevilla, mi mujer de Guadalupe del alma, ¿no? La había dejado en Sevilla y yo me dedicaba a estudiar, a trabajar. Fueron 2 años de trabajo intensísimo que lo único que lo rompía era de vez en cuando la carta que le escribía a Guadalupe contándole mis aventuras, ¿no? Sí. Guadalupe es una figura fundamental. Sí, compañera mía de curso, sí, fundamental. También profesora de Historia de la Medicina, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? Sí, y sí. Por desgracia falleció demasiado joven. Demasiado joven, el año 10. Sí. Y que fue alguien fundamental en sí, para mí, vida, ¿no? fundamental. Y con ella llegas a Valladolid, efectivamente. El 71. 71. Catedrático. Sí, catedrático, bueno, tan jovencito, bueno. Supongo que de los más jóvenes. Sí, hombre, no, en aquella época había gente joven también en la universidad, pero bueno, entrar con 31 años era
era difícil, ¿no? Había que tener suerte, siempre te hacían repetir, bueno, que venga la próxima, que madure un poco más, y pasaban 2 años, ¿no? Y esto no ocurrió conmigo, tuve suerte. Hombre, mi maestro, he de decir que era un hombre muy poderoso y que tenía un gran poder sobre la comunidad paleográfica, era un hombre en el que todo el mundo confiaba, ¿no? Y él me avaló, me dijo, no, este chico, si lo hacéis catedrático, no lo hacéis por lo que ha hecho, porque no ha publicado mucho, no le ha dado tiempo a publicar, entre otras cosas porque me ha escrito miles de páginas de Hernando Colón, ¿no? Pero yo lo garantizo, ¿no? Y bueno, estaba, en el tribunal estaba presidido por la Carra, con el que me traté yo en la residencia del Consejo. Él iba allí, cuando lo llamaban a Madrid, iba allí un día el director, me dijo, ha llegado la Carra, ¿te gustaría hablar con él? Digo, claro, anda, pues ven a comer con nosotros. Y en la mesa del director y tal, allí estuve yo, me presentaron, y después me dijo la Carra, ven, quiero hablar contigo, vamos a apartar. Y nos íbamos ahí, nos quedamos hasta la 1, hasta las 2 hablando, claro, de cosas, y decía, bueno, y esto, había una cosa de una campaña de Almanzor que hay de Alhama y tal. Digo, no, eso está en Burgos. ¿Cómo que está en Burgos? No, que yo ya he escrito, pues quítelo, don José María, porque esto es, lo dice in al-Hatib, dice Bikur, bueno. O sea, que le corregías. No, hicimos una gran amistad, sí, una gran amistad. Estaba Julio González, que era el gran medievalista, me había dado matrícula de honor siendo yo alumno suyo en Sevilla, cuando me explicaba historia medieval. Sí. Y para quien... perdón. No, y Navascués, que era Navascués en Madrid, que era otro personaje un poco difícil de trato, pero muy sabidor y con unas ideas especiales. Sí. Allí en Madrid gocé yo estaba el padre Quintín Aldea, que fue después bibliotecario de la Real Academia de la Historia y jesuita, y que él fue el promotor del Diccionario de Historia Eclesiástica de España, que se montó allí, se montó en el Enrique Flórez, porque Franco dijo, le dieron el informe, se lo presentaron a Franco y dijo, sí, es un tema muy bonito. ¿Dónde? Al Instituto Enrique Flórez, y estuvo allí muchos años, hasta que se jubiló. Gente trabajadora, gente honesta, bien, que ayudaron, y yo ayudé dentro de lo que pude, claro. Para quienes no estén muy familiarizados con los términos, ¿qué es la paleografía? ¿Qué es la diplomática? Hombre, esta paleografía y diplomática son 2 ciencias de las que se llaman tradicionalmente auxiliares de la historia, como es la epigrafía, como es la numismática, pero y la paleografía se dedica a la lectura de textos literarios o documentales antiguos, claro, antiguos. Hombre, nosotros lo que se llama la paleografía española es, aparte de la época romana, que se contempla, pero bueno, nosotros trabajamos ya sobre las fuentes medievales, alto medievales, a partir de ahí y hasta el siglo XVII, que tenemos unas letras endemoniadas, como es la procesal, y tenemos la visigótica cursiva, es también muy difícil de leer, y hace falta un aprendizaje, ¿no? Sirve también para datar los códices, claro, un códice que el que no es paleógrafo y sabe leer, lee un códice y dice, este es del siglo XIII, oiga, mire que este no es del siglo XIII, que este es del siglo XV, claro, nosotros eso. Y después la diplomática es el estudio de las instituciones relacionadas con el documento, notariado, cancillerías, los tipos documentales, cómo se llaman, cómo evolucionan y tal, sí, son 2 disciplinas que van unidas siempre en todos los sitios, paleografía y diplomática, sí. Yo sé que tú, José Manuel, eres un gran defensor de las lenguas muertas, eso que se ha llamado siempre las lenguas muertas, y tanto. Porque no solo en paleografía no solo hay que leer, sino hay que entender. Por supuesto. No solamente es una lectura, sino saber qué vas leyendo. Sino saber lo que vas leyendo. Ahora que están un poco arrinconadas en los currículum tanto de la básica como de la superior, eso tendrá que cambiar. ¿Qué importancia crees que tiene el griego y sobre todo el latín? Pero no podemos quejarnos nosotros, los españoles, de esta situación, porque esto ocurre casi toda Europa, pero es que incluso ocurre en el Vaticano. En el Vaticano, tradicionalmente, la escuela de paleografía y diplomática y de archivística del Vaticano, se daban las clases en latín. Ahí estaba Rabikauska, un lituano, que daba unas clases en latín y tiene un libro escrito en latín. Todo, ya decidieron que hay que darlo en italiano. Y ahora no se da nada en latín, en italiano.
Por eso, bueno, ni siquiera, bueno, la misa, por ejemplo, pues ya se sabe, ¿no? Hay sitios, en Norteamérica, por ejemplo, hay iglesias que la misa del domingo la dan en latín. O sea, el arzobispo de Nueva York piensa que hay que volver a la misa en latín. O sea, que hay hay un renacer de nosotros. Además, hombre, griego tiene un valor principal, pero bueno, no se puede comparar con el latino, en cuanto que el latino es el fundamento de nuestra lengua, claro. El que estudia historia español, de la lengua española, no tiene más remedio que tener presente el latín, cómo se decía el latín, cómo, claro, el latín, por eso tiene que seguir vivo. Pero yo pienso que puede haber una evolución. En cualquier caso, me conformo con que haya un 20% de alumnos interesados en eso, bueno, y que prospere, ¿no? Y que eso, bueno, que sigan para dar clase en los institutos y abrir voluntades. Sí, lo que pasa es que ahora parece que se piensa más en aquello que tiene una practicidad, o sea, sí, una aplicación práctica inmediata. Sí, la maquinita, sí, la tecnología, ¿no? Tal y cual. Pero eso no enseña a pensar, ¿eh? Pensar, que es lo que en definitiva hace las obras grandes, no los medios que uno tenga, que sí también, vamos, evidentemente, tiene que tener los medios necesarios, no, pero hacer un libro importante es un libro al que hay que echar muchas horas, aunque sea pequeñito, aunque sea pequeñito hay que darle muchas vueltas a lo que estás trabajando, interrogarte, bueno, ¿esto por qué? ¿Esto por qué aparece? Y da lugar a que ahora realmente se pueden dar interpretaciones impensadas. Acabo de escribir un artículo gordo, 50 páginas, sobre el precepto del rey Silo, el documento más antiguo del Reino de León. Del Reino de León, real, el documento más antiguo real del Reino de León, 775. Todo el mundo ha dicho siempre que es un original. Últimamente, ya en el siglo XX, ha habido un grupito, 2 personas en particular, que han dicho, ojo, que no, creemos que es una copia. Me metí en ello hablando con Díaz y Díaz, catedrático de latín de Santiago de Compostela, gran amigo, gran intelectual, y él se quejaba de que lo había dado en un libro suyo que se llama Antología del Latín Vulgar, que lo había dado como documento original, y ahora se arrepentía porque creía que era... Que no, le dije yo que no, ya había publicado yo el Millares. Y en el Millares se contempla y se habla del documento de Silo, claro, y se dice que tiene allí unas soluciones que son muy arcaizantes, que no, y que esto indica que la escritura no está bien formada todavía, ¿no? Era la idea de Millares que yo había asumido como propia, y le dije, bueno, pues yo voy a meterme con ello. Y me metí con ello, y a la segunda vez digo, oiga, esto no puede ser ningún original, de ninguna manera. Hace la distinción de ti, sí, bueno, pero me he llevado con esa idea, se la he dicho en conferencias a los compañeros y tal, pero cuando terminamos un libro sobre Covarrubias, los filólogos no habían terminado lo suyo y nos dijeron, bueno, pues hasta septiembre nos reunimos, esto en junio. Digo, bueno, ¿qué hago yo? Voy a coger y me metí en ello, y ahí ha salido un artículo gordo que, bueno, que va, porque saco influjo incluso de escrituras del monte Sinaí, escrituras latinas del monte de Santa Catalina, del monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí. Pero bueno, O sea, que haces un poco de detective. Echando muchas horas. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Quién me manda a mí meterme en el fondo de Santa Catalina, no? Has mencionado a los filólogos, has mencionado antes también a los historiadores. Entiendo que paleógrafos, filólogos, historiadores, sobre todo de historia antigua y medieval, si no colaboran entre sí, mal negocio. Es un matrimonio fundamental. Una de las buenas cosas que ha hecho Gonzalo Santonja, nuestro director general de Cultura, consejero, ¿no? De la Junta, consejero de Cultura, ha sido cuando estuvo de director en el Instituto Castellano-Leones de la Lengua, se preocupó mucho por asociar paleógrafos e historiadores, por ejemplo, historiadores del derecho, o filólogos españoles. Yo, de los libros que he publicado, y he publicado más de media docena en el instituto, todos ellos van acompañados con un dilecto filólogo mío, que es Morala de León, que es un magnífico filólogo, magnífica persona, ¿verdad?
bueno, que es un hombre que también piensa y que cuando hace algo contribuye, ¿no? Contribuye, sí. Hablabas antes de las maquinitas y yo te quiero preguntar, hace poco hemos leído que gracias a la inteligencia artificial se había logrado recuperar algunos manuscritos que estaban carbonizados en Pompeya. Claro. Y manoseados, porque y además eso, pegados unos con otros. Bueno, y gracias a eso parece ser que se ha conseguido leer parte de esos manuscritos, o una parte importante. También hemos conocido que se han documentado obras de Lope de Vega a partir de especialmente Germán Vega, que ha sido el gran impulsor de ese proyecto y que ha conseguido identificar nuevas obras que estaban, no se sabía si eran atribuidas quizá a otros o anónimas, y por tanto eso. Pero yo te pregunto porque, claro, aquí estamos hablando de manuscritos, es decir, de algo en el que no le podemos entrenar mucho a la inteligencia artificial, porque claro, no es... Sí, pero no es, sí se puede. ¿Tú crees que sí, hay una serie de escrituras, por ejemplo, la escritura carolina. La escritura carolina es la de nuestra imprenta, la redonda de nuestra imprenta, claro, y se hace con mucho cuidado, con mucho tino. Ese códices y aún documentos, si se le dan los medios para desarrollar las abreviaturas, yo creo que pueden leerse con la inteligencia artificial. Y si no leerse al 100%, sí al 90%, y quitarte el trabajo mercenario de tanto de buscar y tal, bueno, y añadir, perfeccionar los errores que pueda tener. Dicho esto, con la carolina, pero con la letra procesal de ninguna manera, con la visigótica cursiva de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque lo hacen de formas distintas. No, a lo mejor para una mano, si hay una mano de 100 folios, todo la misma mano, le enseña a leer, sí, y puede aprender para esa mano, pero para otra paralela, contemporánea, rigurosa, no te lo va a leer, ¿no? Te va a decir disparate, alguna palabra aceptará. Hombre, nosotros debemos estar abiertos a todas estas innovaciones que produce la ciencia, porque esta, por ejemplo, nos va a quitar de trabajos reiterativos que se hacen y tal. Bueno, pues esta nos lo va a aligerar, es como con la cadena para las máquinas, para hacer los coches, ¿no? Bueno, bendito sea Dios si el coche sale más barato, ¿no? Hablaba yo de restauración, ¿no? Aquí tenemos un centro de restauración y conservación de bienes que pertenece a la Junta de Castilla y León, de bienes culturales, y que hace un grandísimo trabajo, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo de ese trabajo que hizo con las bulas de indulgencia de Isabel de Zuazo, que es un trabajo... Pero siguen haciéndolo. Es un equipo realmente de personal que lo forma, es de primera línea. Y eso es fundamental. Esta Paloma, por ejemplo, que es una de ellas, de las que trabajan allí, que lo hacen francamente bien. Ahora, por ejemplo, lo último que han estado restaurando ha sido la nodicia de quesos, que la han hecho, y el diploma del rey Silo, el diploma que hubo alguna pega que tenía yo, había rasgos de tinta que habían desaparecido, y fui allí y por teléfono, previamente cambiamos impresiones por correo, y le digo, me harían falta unas fotos con filtros de ultravioletas y tal, y me lo tenían preparado, y nada, 3 dudas que tenía, porque en la fotografía normal no se veía el rasgo de tinta. Uno, otro y otro, resuelto el problema, ¿no? Y además dispuestos a colaborar, ¿no? Y el libro que restauraron nuestro fue el Béjar, ¿no? El fuero de Béjar, un tocho grande y tal y cual. Estaba mal, lo habían maltratado y lo han restaurado admirablemente bien, ¿no? Es un orgullo para nosotros y una garantía, ¿no? Ahí la institución tiene una serie de contratos con esta casa, con esta biblioteca. Tiene contrato, no sé si en vigor, yo creo que sí, para todos los años preparar algún manuscrito o algún impreso que esté deteriorado, que no tenga tal, sí, y lo hacen francamente bien. Y además, hombre, a nosotros no nos cobran nada, no nos cobran nada por esto, y bueno, yo creo que la administración, si se gasta un dinero en mantener una institución como esta, es bienvenido, no es dinero baldío, ¿no? Es inversión, no es gasto. Claro. Has mencionado la nodicia de quesos. La nodicia de quesos
a lo largo del siglo XX se mantuvo durante bastante tiempo aquello de que las glosas silenses y las emilianenses eran el origen del español. Había cierto debate entre si Burgos, La Rioja, o sea, si San Millán o Santo Domingo. Sí, sí. Bueno, ahí ha habido su tráfago y su disputa. Glosa emilianense versus glosas silenses. Claro. Y sin embargo, tú que hiciste una edición tanto de unas como de las otras. El Ayuntamiento de Burgos, 1999, sí. Ahí hiciste, y luego además... Me llevó un tiempo horroroso, ¿eh? Ya me decían que no me podían esperar más, que tenía que entregar. Y lo que dediqué a las glosas silenses fue menos, porque ya me dijeron, efectivamente van a publicar el libro sin lo mío, ¿no? Sí. Y lo entregué, sí, fue un libro importante, de esos que se hace con mucho reposo y mucha consulta y desde entonces nadie ha hablado de que las glosas sean los testimonios más antiguos de las lenguas romances. Don Ramón Benet Pidal fechaba uno en el año 960, con todo el respeto para don Ramón, que es una figura irrepetible en la ciencia española, y las glosas silenses las daban para el año 980. De nada del 960 y 980. Son cosas del siglo XI, 1080, 1070, 1100, no sé si metiéndose ya en el siglo XII. Celebramos en Burgos, en el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, celebramos un congreso sobre las glosas silenses, sí. Y bueno, fue también novedoso, y de esto ya nadie habla. Hombre, en cuanto a la antigüedad, en cuanto a la tierra, todo el mundo pensamos que la vieja tesis de don Ramón, que era la lengua romance puesta en contacto con Euskadi, ¿no? Pues bueno, tipo Valpuesta, que Valpuesta está ahí el arroyo, y esto es Valdegovía, que es Álava, y esto es Burgos, ¿no? Y los documentos de Valpuesta, el 60% son de Valdegovía, no son de Burgos, ¿no? Claro, que ahí es el lugar donde se produce el contacto. Y hay otros, ¿no? Hay otros. En Rioja hay zonas también de contacto de repobladores vascos que vienen a Rioja. Evidentemente no podemos pensar en un sitio único, ni un monasterio, sino es toda una zona o varias zonas donde se origina el nacimiento, los primeros brotes de lo que va a ser el castellano. Sí. O sea, el origen de español no es un sitio concreto, no, eso de decir, hombre, aquí díselo a eso al alcalde del pueblo respectivo, que te dirá, ¿no?, que las glosas son de su pueblo. Pero bueno, eso son cosas normales que hay que tomarlas con cariño. Sí. Es normal, todo el mundo quiere ser el padre. De las cosas buenas todo el mundo quiere ser padre, las malas son huérfanas casi siempre, ¿no? Y ahí está eso, como mencionabas, Cartularios de Valpuesta, Nodicia de Quesos, que también son esa... El gótico es tremendo, es un libro que tiene 117 folios. Los folios, no hay dos folios iguales, ¿eh? Hay cuadernos que son iguales, pero bueno, hay una variedad de cortes de cuadernos que va desde el folio cortado a octavilla, e intervienen 43 manos, un disparate de manos, y es que aprovechaban los huecos que existían en el manuscrito para copiar nuevos documentos, por ejemplo, para elegir sepultura, para ser enterrado, y de fulano de tal nos dio una vaca tal, nos dio un tal, para ser enterrado en el atrio de Valpuesta. Sí. Y esto, Emeritus, es un programa de la Fundación Santa María la Real. Según estabas hablando, se me estaba ocurriendo, ¿no? Hay obras fundamentales en las que has trabajado, por ejemplo, las fuentes y documentos del Archivo de León, ¿no? O del Reino de León. Del Reino de León. ¿no? Que es una obra fundamental para entender todo eso. Es quizá a la paleografía esa obra... ¿Eso es lo que el románico piensas tú? De Palentino. Sí, exactamente. Es equivalente a la enciclopedia del románico, digamos. Es a la paleografía lo que la enciclopedia del patrimonio. Una obra muy importante, que es obra concebida y llevada a cabo por José María Fernández Jatón, que era un cura leonés, pero que era de tierra de Campos, era de aquí de Castilla, de Burgos, de Valladolid, pero fue a estudiar allí. Bueno, se fue a Roma, se formó allí. Fue archivero del cuerpo, y montó además
una faceta de hombre de negocio, porque viendo que tenía muchos hermanos y las tierras, la empleó todo en fabricar cerdos. 1000 cerdos cada 90 días, ¿no? Con lo cual, la familia pudo vivir bien. Y él era muy trabajador, y concibió esta colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, ¿no? Donde el 50% son documentos. ¿Sí? Y ahí he trabajado yo mucho. Para él fuimos como hermanos, ¿eh? O sea, entre jamón y jamón, un manuscrito. Me llamaba, y, oye, José Manuel, vente para acá que tenemos que hablar de esto. Meternos en la catedral o en el tumbo, por ejemplo, la catedral, que tiene el tumbo de León, que es un bicharraco, 474 folios, ¿no? Y yo lo había mandado fotocopiar, el archivero era muy amigo mío, y le dije, hombre, Agapito, no me podría, sí, hombre, a ti lo que haga falta, no te preocupes. Bueno. Has trabajado muchísimas obras, porque yo, sí, primero, porque te conozco como alumno hace muchos años, sí. Y, por ejemplo, a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué puede suponer, qué supuso la lectura, por ejemplo, del contrato de arras entre Mío Cid y doña Jimena, por ejemplo, que eso es una cosa de las que hiciste? Una cosa, en primer lugar es un documento típico visigótico, que es el contrato, y hay dos modelos, el modelo leonés y el modelo castellano, porque los castellanos le daban muy poco a la mujer y los leoneses le daban mucho a la mujer, y Rodrigo le tuvo que dar mucho a doña Jimena, o sea que por lo demás, le da muchas propiedades, mucha empalencia y tal. Bueno, sí, era. Y lo que más me asombró de ese fue el pésimo estado de conservación del manuscrito. La tinta se ha perdido. La tinta la tenían expuesta en el museo de la catedral, la tenían expuesta. Yo no sé si le daba el sol o simplemente la luz eléctrica, y desde que la publicó don Ramón Menéndez Pidal en el CID, que hizo una reproducción fotográfica muy buena para el tiempo, blanco y negro, claro, muy buena, pero muy buena, se leía y tal, comparado con cuando se han hecho los facsímiles estos de calidad y tal y cual, pero esto se ha perdido, absolutamente perdido, ¿no? Y claro, reponer de tinta un documento antiguo es bastante difícil, ¿eh? Porque le puedes meter la patita y pasarte de raya, ¿no? Sí, ahí puedes cometer un falso histórico, casi, ¿no? Claro, allí se le añade lo que no debe. Y bueno, hoy día Burgos tiene ha tenido un archivero, se llama Matías Vicario, Santa María, mi tema, estupendo, ha sido uno de los grandes archiveros eclesiásticos que hemos tenido. Tuvieron a Demetrio Mansilla, obispo de Ciudad Rodrigo, o sea, que se formó en Vaticano, pero Matías Vicario es uno de los grandes archiveros y ha hecho una organización en el archivo de la catedral fenomenal, y en el diocesano, que ha llevado los dos, fenomenal. ¿Qué importancia tuvo, hablando de Catón y de León y de la catedral, qué importancia tuvo el reino de León en la conformación que incluso fue, el reino de Portugal fue... Hombre, el reino era el heredero de la corona visigoda, ellos se sienten herederos de los visigodos, porque los otros reyes son en tierras apartes, ¿no? Y nacen después, como puede Aragón, o Navarra, ¿no? Porque Castilla está dentro del reino de León, es una parte díscola, ¿no? No una parte amable, pero bueno, poderosa, con una agricultura que no la tiene el León, unas tierras feraces que permiten tener una población y alimentar a una población grande, ¿no? Claro, y entonces, pero el reino de Castilla, como tal, no se empiezan a llamar hasta el siglo XI, hasta Fernando I, que se casa con doña Sancha, que era la hija del rey de León, ¿no? Y bueno, y los dos, qué duda cabe que Castilla y León conforman España. Son los dos, el reino de Castilla y León es el que ha dado lugar a que España sea como es, ¿eh? Sí, incluso belicosa, guerra, te iba a preguntar. poca cultura, ninguna cultura. Los hombres se necesitan para el trabajo y para la guerra. Para la guerra. Bueno, te matan en una batalla como la Duclés, te matan una generación entera, y a los 20 años ya tienen otra generación para las Navas de Tolosa, ¿no? Y bueno,
1212. Eso es. Y ahí está, hablando de León, Simancas, que sigue teniendo la tradición de las como archivo, 7 mancas, con el rey Mauregato de León y tal, pero vayamos a Simancas. ¿Qué supone el archivo de Simancas? Es uno de los grandes archivos mundiales. Para el 16, posiblemente el más importante del mundo. Ahí está todo. Ahí están documentos en persa, documentos en árabe, documentos de todo, de relaciones internacionales, está. Y eso que ha sido depredado, entre comillas, ¿verdad? No, se han llevado, por ejemplo, todo lo de América se lo llevaron, o casi todo, no todo, pero casi todo se lo llevaron, ¿no? Inquisición también se la llevaron, ¿no? Porque, bueno, bueno. Te voy a preguntar sobre eso. Ahora que hay mucho presentista, es decir, yo lo que llamo presentista, esa gente que quiere aplicar al pasado las reglas del presente, ¿no? Y valorar el pasado con las reglas del presente, ¿no? Y vemos, por ejemplo, como hay gente que pide, incluso la dama de Elche, la piden los de Elche, Cataluña y el País Vasco piden al archivo de Salamanca documentos y a veces los consiguen. Hablemos de Simancas, y vayamos por orden, digamos, cronológico, ¿no? De Simancas sale el archivo de Indias. Una parte del archivo de Indias, porque la otra parte es el Consejo de Indias. Es decir, la documentación que estaba en el Consejo de Indias, que cuando dejaba de ser útil, de estar actualizada, teóricamente se mandaba a Simancas, y de vez en cuando mandaba unas cuantas carretas a Simancas como archivo definitivo, sí. Claro, eso, y una parte va a Sevilla. Va a Sevilla. Otra parte, que es la de la Inquisición, va a Madrid, el archivo de la Inquisición. Más reciente, eso es el siglo XX. Bueno, quien se llevó también otras cuantas cosas fue Napoleón. Bueno, sí. Los franceses devolvieron, pero no todo. ¿No? Llegando a Valladolid, en Valladolid aquí tenemos Chancillería, ahí tenemos parte de Simancas. Chancillería, que es otra de las tiempo de los Reyes Católicos, hasta el tiempo de los Reyes Católicos era solo Chancillería de Valladolid, después se partió con la de Granada, del Tajo para abajo a Granada, del Tajo para arriba a Valladolid. Es el Tribunal Supremo de Justicia. Ha sido un archivo muy difícil de trabajar en él, muy difícil. Cuando yo llegué aquí eran todavía cosas de iniciados. Yo tuve una profesora titular, amiga, María Antonia Barona, que hizo su tesis sobre la Cancillería en tiempo de los Reyes Católicos. Y fue un tema que le digo, mira, María Antonia, que la gente no sabe lo que hay aquí en la Cancillería, que no. ¿Por qué no haces tú la Cancillería en tiempo de los Reyes Católicos, que es cuando se hacen los estatutos, las ordenanzas y tal y cual? Hay 3 ordenanzas seguidas, modificándolos. Pues sí, claro, me gusta mucho. E hice una tesis, la publicamos aquí en nuestras publicaciones de la universidad. Un libro muy bueno, muy bien hecho, muy pensado, da mucha vuelta. Sí. Y es claro, está también el juez mayor de Vizcaya, ¿sí? Porque el rey era juez mayor de Vizcaya y por tanto las apelaciones al juez mayor, al rey, no lo hacían al rey como rey, sino como juez mayor de Vizcaya, y están aquí, tienen una sala, y tiene otra muy importante que esa está muy mirada y muy catalogada, y bueno, que son la de hidalgos, la sala de los fijos hidalgos, que de Castilla, bueno, quería hidalguía, pues bueno, venía aquí, demostraba su hidalguía, ¿no? A uno que lo hicieron hidalgo, que fueron declararon gallego, que lo hicieron hidalgo, por las declaraciones de los testigos que trajo, todo dijeron sí que era de origen hidalgo, y después se comprobó que era mentira, que los había comprado tal y cual. Bueno, pues a todos los que vinieron aquí de testigos, la condena fue que les sacaron todos los dientes de la boca. Histórico, histórico. Queda todavía mucho por descubrir, tanto en Chancillería como en Simancas, como en Indias, como en... Simancas menos, pero bueno, Simancas, por ejemplo, tiene el Registro General del Sello, que son miles de documentos. Ahí tú abres un legajo y estás descubriendo piezas nuevas, ¿no? Porque los únicos que se conocen bien son los que van delante, que eran los que aparecían por el Consejo, eran notarios, estaban todos por la parte de delante, ¿no? Todos los nombramientos de notarios. Pero te metes por dentro y aparecen todos los pueblos de la corona, uno pidiendo cosas y el rey diciéndole que sí, diciéndole que no. Sí, y la respuesta es el Registro General del Sello. Expedían el original y se quedaban con una copia, ¿no? Y un montón. Se ha hecho hasta el año 22, me parece, hasta el 22, con un dinerito que aportó
Caja Madrid, sí. Bueno, Caja Madrid, que ya no es Ribot, Caja Madrid, bueno, Bankia o lo que sea, o lo que sea ahora. Ribot fue responsable y bueno, se eligieron personas doctas en paleografía, que leían bien la cosa, que sabían tal y cual, y se hizo un avance bastante considerable, ¿no? Hoy día no la han colgado todavía en Pares, no sé qué pasa ahí, ni quiero saberlo. Sí, pero que eso debe estar colgado ya en Pares, hombre. Pares, que es el que pues, el portal Pares, un punto llega allí a ver qué hay aquí, mira, esto me interesa. Sí, no, Chancillería es un magnífico. Otro, hombre, es lo que le da a Valladolid la categoría de ciudad de archivos, claro. Porque bueno, archivo municipal los tenemos todos, archivos judiciales menores y tal los tenemos todos, pero claro, un archivo tipo Simancas o un archivo tipo Chancillería de Valladolid, eso no ocurre en todos los sitios, claro. Volvamos, al principio me decías, me preguntarás por Hernando de Colón, volvamos a... Gran humanista, hombre, buen latino, redacta en latín, escribe en latín, Bueno, y te pregunto sobre su gran obra, la gran obra que 15.000, esta mañana decía, 15.344 libros, dejó en el año 1539, que fue cuando murió, y tenemos la relación hecha, Mi maestro, antes de ir a Sevilla de catedrático, estuvo trabajando sobre los códices de la Biblioteca Colombina, que tiene los códices propios de Colón. Colón llegó a reunir 1.100 manuscritos, de los 15.000, 1.100 eran manuscritos, ¿no? Sí, más los de la biblioteca de la universidad, que ahí hay obispos que entregan su biblioteca a la iglesia, a la catedral, ¿no? Y hay algunos que son importantes, ¿no? Importantes con el volumen, por la antigüedad. Hay obras del siglo XV, del siglo XIV, tal. Y él con un holandés, tuvo la idea de estudiar esto. Y él bueno, pues ya, cuando lo hizo catedrático de Sevilla, pues Wagner, una cosa fue... ¿Con Wagner? No, todavía no. Todavía Wagner no aparece en escena. Él decidió volver otra vez a los códices que la habían tal y cual, bueno, hasta que se puso en contacto con la biblioteca en sí, ¿no? Y sobre todo porque hubo un compañero, se llama Muro Orejón, Antonio Muro Orejón, que le dijo que había una memoria de cómo estaba organizada la biblioteca cuando murió Hernando Colón, que es la memoria de Juan Pérez. Y le dijo, busca tú en la biblioteca de Palacio, en América, mira a ver si te la encontró. Y entonces ahí apareció un libro donde se contaba cómo estaba la biblioteca al poco de morirse don Hernando Colón. Y dice, tenemos preparado un libro, estos libros ya no sirven, así, estos libros, si preparamos otro libro de esto, y llegamos hasta aquí, por ejemplo, el registro B, llegamos hasta aquí porque no se siguió porque empezaron a venir muchos libros. Claro, entonces se hace una serie de repertorios, unos bibliográficos, en particular el abecedario B, que es la base de la Colombina, ahí está toda la Colombina, todos los libros están medio allí, que es fundamental, eso es el punto de arranque de todos los trabajos. Pero hizo otros trabajos, inventó otros trabajos que son como el abstract moderno lo inventó él. Es la primera vez que se define que hay que hacer un resumen de un libro para que la gente leyéndolo vea si le interesa leerlo completo o no. Con eso que ha leído le basta, ¿no? Y hizo 3.000 y pico de resúmenes de abstract. En una letra se lo hicieron unos de Lovaina que eran doctores, gente de una gran calidad, ¿no? Una gran calidad, que se los traía el de sus viajes y les pagaba religiosamente, ¿no? Sí. O sea, eso que nos exige Bolonia ahora, cada vez que hacemos un artículo de hay que hacer un abstract al principio, sí, un pequeño resumen, claro, ya sí, para ver si leerlo o no leerlo entero, ¿no? Estos libros, el abstract se han conservado, ahora ha aparecido una copia en Copenhague, y se han conservado dos libros en cuartilla, en una letra bastante endemoniada, Nadie había leído esos libros, Litera difficillima, lo dicen los
dicen los colombinos que están trabajando, de hecho no, y el propio, mi maestro, lo digo aquí, no me importa, eso lo sabe de esto, ¿no? Un poco la confianza que don Tomás tenía en mí, ¿no? Me llegó un día, terminada la carrera, ya estaba, y un día soleado de primavera, bueno, porque en la biblioteca colombina no se podía trabajar del frío que hacía, ¿eh? Y vamos a ver a Colombina, que quiero enseñarte un libro. Llega allí Paco, que era el conserje de Paco, tráeme el epítome que estuve viendo ayer, y tal, saca el libro, le pone el libro, y me dice, José Manuel, lee eso. Y digo, bueno, recuerdo que era una obra de Santo Tomás de Aquino, Divi tome aquinatensis, opúscula y tal y cual. Bueno, yo que fui, don Tomás, esto es muy difícil. Sigue leyendo, venga. Pum. Bueno, ya que leí yo dos folios, digamos, al 50%, no leía más. Y me dice, bueno, majete, pues te vas a venir todos los días aquí a la Colombina, porque él me pagaba religiosamente, me pagaba poco, pero me pagaba. Bueno, religiosamente porque era cura, ¿no? Bueno, no. Y te vas a venir y vas a aprender eso, y cuando aprendas a leerlo, me lo vienes y me lo dices. Bueno, y así que fui yo, todos los días, incluso con un gabán que le pedía a mi tío Enrique, que trabajaba de enfermero en el hospital, iba a las 7 de la mañana, y yo me iba con el gabán de mi tío a estar allí 1 hora y media, me iba a tomar un café, Paco, vamos a tomar un café al Colombín, y volvíamos otro, y estábamos media hora más o 1 hora más, y al poco antes de entrar en pleno verano, aquello ya lo leí, yo me llevaba mi cuaderno, cómo hacía las abreviaturas, cómo tal y cual, que los rasgos y tal, y llegó, digo, don Tomás, yo creo que esto ya está vencido. No me digas, sí, yo creo, venga, vamos. Y saca el libro, no, ese no, saca el otro libro, no, eso lo sabes de memoria, digo, no, que no, bueno, tú lo de pim, y dijo mi maestro, ya lo leemos. Y dice, bueno, ahora te vas a formar con el equipito que tenemos y le va a dar clases de epítomes, hay que sacar fotocopias de esto y tal y cual, y le enseña epítomes, porque aunque alguno sea mal latino, por lo menos que digamos que lo gordo lo saquen y después lo perfeccionáis. Había una compañera mía que era Vilaplana, María Asunción Vilaplana Montes, ya falleció, que era muy buena latina y muy buena paleógrafa. Y entre los dos nos encargamos de epítomes. Lo leían, yo lo corregía luego por la tarde lo que habían hecho, venga, tal. ¿Y por qué es tan importante la biblioteca colombina, que incluso creo que Europa está ahora preparando un proyecto internacional, ¿no? Para trabajar en Gracias al epítome, al libro de epítomes, al único libro de epítomes nuevo que hicieron, que se conserva en Copenhague. En Copenhague, sí. Los lleva una chiquita italiana, muy buena gente, está en contacto con nosotros, sobre todo con mi hija Irene. Con mi hija Irene, que de alguna forma ha continuado, porque por ejemplo los epítomes todos los he transcrito yo, están todos transcritos, y eso la verdad que es muy difícil de leer, haría falta un paleógrafo cualificado, y yo ya le he dicho a los camponeros, oye, eso lo tenemos nosotros ahí, y tenemos todo lo que dicen todos los repertorios de Colón, 80.000 folios, tenemos 80.000 folios, con todos los repertorios que dice que el registro A, que va describiendo el libro, empieza un libro de fulano y tal y cual, incipit, prologus incipit, opus incipit, bueno, se escribió, se publicó en Nuremberg en tal año y tal, por el maestro tal y que cual, va a ser una ficha de cada uno. Todo eso, y después la información que se obtiene del registro B, que son índice alfabético, el autor y la obra, o la obra sola, si no tiene, y te va dando la referencia, el número, la asignatura que tenía dentro de la... Es un trabajo sistematizado. Eso, bueno, y eso todo lo tenemos almacenado, ¿no? De modo que, bueno, pues, yo ya no me voy a meter en ello, ya. Lo último que le hice fue una revisión de los epítomes, que tenemos una fotografía, y bueno, me metí en darle una revisión, que bueno, siempre que revisas algo saca, ¿no? Porque eso, sobre todo, bueno, y tú lo sabes que eres filólogo, si no lleva el sentido, se te puede escapar cualquier cosa. Si te queda con la mera paleografía, no puedes llegar al 100%, te queda en el 95%, ¿no? Hay un 5% ahí, y que hay que llevarle el sentido de lo que quiere decir en cada momento, ¿no?
Bueno, y ahí está preparado eso, que lo hereden mis hijos. Tu escuela. Mis hijos y mis hijos espirituales. Ahí está Mauricio, ahí está Fran Molina, que es un chico también estupendo y tal. Bueno, sí. De eso te voy a hablar ya para ir coronando un poco la entrevista y dándole un colofón. Tú has estado en la universidad 60 años, 50 y muchos, sí, claro, casi desde los 20 y pocos, o sea que casi ya en la sesentena. ¿Hacia dónde ves tú que va la universidad? Hombre, cualquier tiempo pasado fue mejor, en principio. Eso no hay que darle vueltas, porque además es un sentimiento. Desde Manrique. Bueno, yo digo que nosotros en mi tiempo se trabajaba más, ¿eh? Había más y había más exigencia por parte del profesorado, Hombre, aquí se dice que con la tecnología que adelantan mucho y tal. A mí yo lo que te digo, me basta con que haya un 10 o un 20% de los alumnos que se mantengan en la línea. Pero claro, si van acompañados ese 10% o 20% por un 80% de rémora, pues no sacan el provecho que debieran, que debieran. Es complicado. Claro, no exigimos poco, aprueba todo el mundo. En letras aprueba todo el mundo. Bueno, supongo, en ciencias no lo sé, pero... No, en ciencias no. No. ¿Y por qué crees? Bueno, porque son más exigentes. Bueno, no sé. O sea, ¿tú ves que ha cambiado mucho la docencia también y la manera de evaluar, la manera de...? Bueno, también ha habido una etapa de malos profesores, La universidad, cuando una universidad crece, no crece paulatinamente, sino crece de golpe. Si se pone una especialidad nueva, pues viene un acarreo humano de lo que sea, porque hace falta, venga, claro. O sea, crece cuantitativamente. Y gente que tiene un nivel que no es muy alto, bueno, pues si entran de profesores ya hasta que se jubilan, pues no van a dar luminosidad a la cátedra durante todos esos años, ¿no? O sea, crecen cuantitativamente, pero no cualitativamente. Claro, eso... ¿Y tú crees que ha cambiado Google la forma de enseñar? Hombre, Google es una máquina estupenda, pero claro, es una máquina también para malinformarse, porque si tú no tienes criterios, sí, te pueden meter todos los penaltis que quieran, claro. Pero Google hoy, o las colecciones diplomáticas hoy, o por ejemplo los libros hoy, la digital de Castilla y León, ¿no? Es maravilloso. A ver, España es sagrada, que no todo el mundo va a tener la biblioteca de España. Bueno, ahí están. Bueno, el número 15, venga, ahí está el libro entero. Y tienen cantidad de obras metidas que, bueno, que en parte dejan sin servicio esto, ¿no? Que esto era todavía refugio para ver los libros, ¿no? Ahora gracias a Google y a estos servicios de informáticos modernos, se puede trabajar con mucha facilidad. Como instrumento de trabajo, bienvenido, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser el legado paleográfico de José Manuel Ruiz Asencio? Bueno, yo he hecho uno ahí que son mis discípulos, mis discípulos, que hay gente de algunos de mi edad, por ejemplo, José Antonio Fernández Flores, ¿no? Que fue catedrático de Burgos, ¿no? Marta Herrero, su mujer, ¿no? Sí. Mauricio Herrero, que está todavía activo, mi hija Irene, que es una gran paleógrafa, Fran Molina, ¿no? Bueno, que son, por otra parte, discípulos no tan directos, sino que han hecho tesis doctorales conmigo, o alumnos, tú has sido alumno mío, ¿no? Y yo pienso que he dejado una pequeña huella en vosotros, una huella muy importante fue, por ejemplo, los cursos de verano de la Fundación Sánchez Albornoz. Empezamos el año 86, y en el 86, durante 25 años, dimos un curso durante 15 días de escritura castellana fines del 15-16, y otro de archivística, que se encargaba, íbamos paleógrafos, pero son fundamentalmente archivero José Luis Rodríguez de Diego, Isabel Aguirre, su mujer. Bueno, íbamos y formamos allí y fueron muy interesantes, sobre todo para extranjeros. Al final el 50% eran extranjeros, mucho francés, mucho italiano, mucho inglés y mucho americano,
mucho norteamericano, más que sudamericano, mucho norteamericano, ¿no? Interesados en esto. La última pregunta. A ver. ¿Te quedaste en Valladolid y te quedaste por la familia, por la universidad o por la pesca? De todo un poco, de todo un poco. Hombre, yo me hubiera vuelto a Sevilla, no a otro sitio, ¿eh? Eso porque, bueno, hubo, vamos, que te viene a Córdoba, ya, que siempre decía, porque mi mujer, claro, mi mujer era la sexta de una familia de 6 hermanos, ¿no? Y bueno, tenía y tal. Mientras vivió mi suegra, íbamos todos los meses a Sevilla. El coche allí, los niños a cargarlo, venga, a Sevilla a ver. Mientras vivió mi madre, porque mi madre murió con 59 años. Mi suegra aguantó más tiempo. Una gran señora, doña Lola, era una mujer estupenda, ¿no? Estupenda. Y yo me hubiera ido a Sevilla, pero en Sevilla estaba Luis Núñez Contreras, que era mayor que yo, pero no mucho más, ¿no? Y había estado granadino, se quedó vacante Granada y no fue a Granada, no se quedó en Sevilla porque estaba muy a gusto allí, ¿no? Y bueno, yo no quise irme a Granada. Alguna vez tal, oye, vente a Granada. Mi maestro, vente a Madrid, vente a la Autónoma y tal. Yo para producir, porque para dejar 4 cosas que vamos a dejar para el futuro, tengo 85 años, no soy ningún chavalín. Bueno, pues yo creo que si te metes mucho alboroto, poco haces. No, hay que y aquí en Valladolid se podía trabajar muy bien, con unos fondos estupendos. El Instituto Castellano de la Lengua, desde el año 10 me abrió las puertas para fuentes castellanas, ¿no? Y hemos hecho unas cosas importantes. Se abrió una vía con Valpuesta se abrió la vía de Orígenes, que antes no estaba. Y yo le dije a Gonzalo, con el que tengo una gran amistad, y yo científicamente es un hombre, científicamente además, no solo humanamente, ¿no? Que aprecio, ¿no? Y le dije, hombre, es que esto es una vía, de Orígenes, las fuentes están aquí. A lo mejor llegará un día en que podamos hacer un libro contando con los filólogos, Orígenes del Español, ¿no? Pero siempre podemos aportar nuevas fuentes, y hemos hecho muchos libros, bien editados, simpáticos, no farragosos, sino sintéticos, y decir lo principal con lo menos palabras posibles y tal. Hemos hecho uno ahora, hace creo que fue el 23, el 22, que lo hicimos sobre la Universidad de Palencia, la primitiva Universidad de Palencia. El estudio. Que lo hice con Félix Martínez Llorente, el historiador catedrático de Derecho, que él tenía un trabajo sobre el estudio. Y aquí hemos hecho los documentos latinos, documentos en castellano, documentos tal, e incluso los documentos que permiten la localización de dónde estaba el estudio. Que lo he localizado, he dicho, eso está en tal sitio, está en la calle tal, número tal actual, ¿no? Era donde estaba el solar del estudio. Hay mapa, hay un plano de cómo estaba distribuido el edificio. Bueno, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo, escucharte. También, estar contigo. Te he escuchado con aquellos años, aquellas clases de latín, ¿verdad? La recuerdo con mucho cariño. Cursos, pero eran grandes cursos. Sí. Yo recuerdo con mucho cariño, y además siempre lo decía, ¿no? Era muy divertido escucharte porque la mitad eran clase y la mitad eran anécdotas divertidísimas. Sí. Y además lo dijiste en un artículo en el norte de Castilla, ¿verdad? Sí. El mejor profesor que he tenido. Digo, ver a los de latín, cuando me vean me van a escupir por quitarle la primacía. Dije la verdad. Y enfrentarse a una biblioteca como la que tenemos aquí, no sé cuántos volúmenes puede haber aquí, quizá. Aquí hay 12.000. 12.000. Aquí hay, sí, los 12.000 están aquí. O sea que 12.000. Aquí hay 12.000 volúmenes, hay. Más están los manuscritos, claro, y los incunables que están aparte. Yo imagino que cuando uno llega aquí dice... Pero esta es una biblioteca también de acarreo. Claro, sí. Hay una biblioteca que hay mucho libro jesuítico aquí. Y después hay libros de desamortización, porque se cogieron y se eligieron libros. La balda aquella, las dos de arriba, estrechas que hay allá arriba, era una sola. Y la dividieron en dos para añadirle una línea. Y todo lo estructuraron de nuevo.
lo pusieron por tamaño, porque antes estaban por materia. Todas las cartelas tienen un título, derechos romanos, sí. Tenían, y ahí iban por materia, pero claro, cuando vinieron aquí, eso se hizo en el siglo XIX, vinieron a Atenas, los libros estaban uno detrás de otro, no había forma de localidad, y el director, que era Alcocer, que era hizo una tarea buena, ¿no? Dijo, no, esto no puede ser así, aquí tenemos que poner los libros uno tal, y vamos a ponerlo por tamaño. Se empezó por allí, y viene en esta dirección, viene dando la vuelta, da la segunda, y van por tamaño, y claro, todos los libros antiguos hasta el siglo XVIII están anotados. Me está recordando una viñeta que vi una vez, que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, creo que incluso la tengo guardada. Era un hombre en una biblioteca enorme, ¿no? Y que decía, ya lo he leído todo, ¿y ahora qué? Pues ahí creo que podemos poner el punto final de esto. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno. Muchísimas gracias, José Manuel, y un auténtico placer hablar contigo. Y a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por su apoyo, a la Biblioteca de Santa Cruz por habernos prestado este lugar tan maravilloso para celebrar este Méritos. Y hasta la próxima.